noches a todos. Con mi esposa hace años que estamos en punto de encuentro, más o menos 6 años, pero estuvimos mucho tiempo en Ríos de Vida, la iglesia madre. Estuvimos sirviendo ahí en la obra misionera. La verdad que un área hermosa, preciosa, donde uno conoce a los pastores y la verdad que es algo que el Señor nos regaló tremendo. Hemos viajado también con el pastor Norberto, hemos viajado también. Hemos viajado a Santa Fe también una vez y fue un viaje maravilloso también. Son cosas que el Señor marca, ¿no? Ante todo. Así como hoy es un día especial, ¿no es cierto? ¿Cuántos están enamorados? ¿Cuántos? ¿Cuántos están enamorados? Yo no es que quiera pasar un chivo, ¿no? Pero mirá, ¿para qué traes ese paquete? Mirá lo que te voy a hacer que compres para que tomes mate con tu esposa. ¿Sabes cómo se llama esta yerba? Primera cita. O sea que vos con esta rica yerba decís, mi amor, te preparo unos ricos mates. ¿Por qué? Porque es nuestra primera cita. Y le llevas un mate a la mañana temprano y sabes cómo queda. Le pones un poquito de café si te gusta, para que quede más apasionado. Y charlan, hablan de la palabra, oran juntos. Y el Espíritu Santo se te mueve dentro de tu casa y es donde empezás a encender ese altar que uno siempre anhela, quiere y se esfuerza para que esté siempre encendido. Cosa que a veces viene algún visitante y te dice, qué paz que hay acá adentro. Y es la paz de Cristo, ¿no? Es la paz de Cristo. Yo hace poquito lo escuché al pastor predicar sobre la paz, que la paz que da Dios, la paz que da su Hijo Jesucristo, no es la misma que da el mundo. En el mundo dice que tendremos aflicciones y cada cosa. Y por ejemplo, como ahora, que a veces nos preocupamos por el presidente, por Milei, si sabemos que realmente todo es de Él y vuelve a Él. Sabemos que todo pertenece a Él y dependemos de Él. Así que a Milei lo bendecimos, pero sabemos que nosotros tenemos el mejor presidente celestial, ¿no? Que es nuestro Dios, que es nuestro creador, porque a veces nosotros nos vamos llevando a esta corriente que es del mundo, pero cuando nos sujetamos al que creó el mundo, ya no tenemos problema. A veces yo siempre le digo al Señor, Señor, te pido tanto, y después le tengo que pedir perdón, pues Señor, te pido tanto, ya no te quiero pedir más, te quiero dar, te quiero empezar a dar ese tiempo que realmente vos te mereces, en intimidad, en oración, en tantas cosas. Y a veces nos encontramos la primera vez, como dice la primera cita, esta yerba, la primera vez, ¿cómo llegamos a la iglesia, no? ¿Cómo llegamos? Yo me acuerdo que el pastor se debe acordar, yo llegaba a la iglesia con los anteojitos acá arriba. Y es como, yo siempre digo, es como la creación. Fui como la creación de Dios porque soy creación de Él. Dice que Claudio llegó y dice que estaba totalmente en oscuridad, desordenada. El Espíritu de Dios se movía alrededor de Claudio. Y yo le decía, correte. No lo escuchaba. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios nos ama. Dice que se movía por la superficie. ¿Y sabes qué pasó en nosotros cuando entramos a la iglesia? Así como la creación que dice acá. Veíamos la luz, pero no la conocíamos. No entendíamos lo que era la luz. Era la luz de Dios. La luz de Cristo. Y cuando Dios empieza a ver esa luz en nosotros y empieza a ver que hay una luz que empieza a tener una luz buena, como dice acá, dice que la luz era buena.
Y ahí es donde Dios nos da esa paz y esa tranquilidad que separa las cosas. Nos empieza a separar las cosas que veníamos con ideas nosotros adentro de la iglesia. Yo me acuerdo que iba a la iglesia y me quedaba 20 minutos, 15 a lo sumo, y me iba y volvía a la tarde. Y así estuve casi durante 4 meses. Y no me olvido más una tarde donde el pastor Trovato, Daniel Trovato, que ustedes lo conocen, un hermoso pastor, me encanta cómo predica, cómo discierne el mensaje, habló sobre los problemas cotidianos que uno tiene. Yo sí tenía un montón de problemas, que yo también me lo hacía, pero me faltaba un paso muy cortito y sencillo, donde él habló que a veces los problemas nos sobrepasaban, nos rebalsaban, porque habló sobre una cisterna de un tanque, que a veces la cisterna estaba rota y seguía fluyendo agua y el agua caía y estábamos empantanados. Pero dice que había un Jesús que te la podía arreglar a esa cisterna, donde Él le ponía la tapa y el agua no rebalsaba más. Y me pasó algo muy tremendo. Yo parecía que a lo primero no me quería levantar de la silla, porque hicieron el llamado adelante. No me quería levantar, porque no entendía. Y algo me impulsó hacia adelante. Cuando me quise acordar, estaba adelante, haciendo la oración de fe, donde no me olvido más que el pastor Yuset me abrazó, me preguntó si quería aceptar a Jesús. Y mire qué pasa, ¿no? Uno hace tanto tiempo que lo hace, esa oración de fe, y uno en ese momento lo hace convencido pero no convertido. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Él me profetizó que yo iba a viajar. Después, cuando uno le habla de viajes, es hermoso viajar, pasear, ir a otros lugares. Hace poquito con mi esposa estuvimos y la verdad que el Señor nos usó de una manera tremenda, porque a veces uno piensa que viaja para disfrutar, pero cuando realmente uno se lo lleva al Señor todos los días lo busca, así como los martes buscan acá, que encienden ese altar tremendo, donde a veces hay 40 personas, a veces hay 20, a veces hay 12, a veces hay 3 o 4, pero siempre el área esa está cubierto, porque esos hermanos se preocupan, tanto los 40 como los 5 o los 10 que vienen, para cubrir el área tanto pastoral y el área que está ministerial, a donde están todos los líderes colaborando con los niños, con los grandes, con las adicciones, ¿no? Y yo la verdad que en ese momento uno es nuevo, ¿no? Y se hace un montón de viajes, decir, bueno, voy a viajar a Europa, voy a ganar un montón de plata. No, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, pasó el tiempo. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. Se armó en la iglesia, que el pastor sabe, que había un conjunto de hermanos de cuenta propista, ¿no? Y bueno, y ahí juntaban una ofrenda también para solventar los viajes de los que llevaban a los pastores. Un tiempo precioso, maravilloso, donde se oraba por los negocios, donde se oraba por las necesidades, donde se oraban por las personas también entre los hermanos. Una cosa, un mover tremendo, ¿no? Y ahí entendí los viajes que me iban a tocar, viajes misioneros. Después el Señor tenía cosas maravillosas más todavía. Y dice Dios, y Dios dijo, llamó a la luz
día. Es lo que nos pasa a nosotros cuando nos entregamos a Cristo. Tenemos la luz y el día, esa mañana donde realmente, que a veces cantamos, cuando está toda la noche, viene la tristeza, y después llega la alegría de día, ¿no? Que a veces la cantamos, no sé si la han cantado, pero yo la he escuchado muchas veces, alabanza. Y dice que a la oscuridad la llamó noche, y a la tarde la llamó tarde. Se cumplió el primer día. Es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a la iglesia, que recibimos a Cristo, se cumple el primer día. Decís, wow, recibí a Cristo, ya voy a caminar distinto, voy a tener menos pesos en mi vida, voy a tratar de no fallarle a Dios, de no pecar. Y mirá lo que dice el Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estábamos escritos. O sea que estamos todos escritos en el libro que el Señor tiene anotado allá. Y todas aquellas cosas fueron llenas y formadas. ¿Cuánto no existía? Porque antes no existíamos. Antes de la creación del mundo no existíamos. Ninguno de ellas. Y qué bueno que hemos podido conocer el Génesis, el principio de la creación. Yo le doy gracias al Señor porque fui creado, porque fui hecho a imagen y semejanza de Él. Y qué bueno, porque a través de ese milagro, yo fui formado y creado. Donde cuando llegué a la iglesia no conocía del amor de Dios, no conocía el amor de Jesús. Uno a veces es seguidor de algún santo. Muchos son al Gauchito Gil, San La Muerte. Mi mamá era devoto a San Cayetano. Y yo a veces, yo cuando tenía un socio, teníamos un San Cayetano en el negocio. Lo teníamos en el fondo. Y a veces la gente nos pedía permiso para pasar al baño y le dejaba una ofrenda, le dejaba plata. Y bueno, yo todo eso lo juntaba y lo llevaba a una iglesia que estaba cerca de mi casa cuando no conocía nada de Cristo. Cuando no conocía al que me creó, el que realmente me formó. No conocía nada de eso. Y yo siempre digo, la misericordia de Dios y la bondad de Dios nunca se acaba, siempre se renuevan. Y cuando entendí que tenía un Dios poderoso, un Dios de milagro, un Dios que Él te da una promesa y la cumple. Yo no sé cuántos le pidieron o cuántos le pidieron promesas a Dios, porque las promesas están escritas en sus vidas. O milagros todavía que todavía no están hechos. Yo le doy gracias al Señor, porque a veces a mí en el negocio siempre tengo una nueva, como quien diría, un nuevo desafío. A lo primero, yo no quería ir los lunes a trabajar. Llegaban los lunes y decía otra vez lunes, terminó la semana, porque claro, aparte yo venía de la iglesia, de vivir unos cultos preciosos, iba desganado a trabajar. Y no me olvido más, un día que no quería ir a trabajar, no quería ir, pero bueno, yo me había comprometido con una persona, un lunes, encima era un feriado. Y no sabía si iba a venir, tenía dudas yo, si iba a ir, pero bueno, fui por fe. Y la verdad que Dios me sorprendió.
porque hoy es un lugar donde estoy esperando un alma para hablarle de Jesús, un alma para que ese mensaje sea llegado. Y después hay cosas que pasan en el negocio siempre, porque llegó a ser un lugar donde a veces nos visitan personas tremendas, ¿no? Tremendas, hombres de Dios, preciosos. Yo sé que hace poquito tuvieron campamento ustedes. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo les fue? O sea, fueron unas vacaciones celestiales, ¿no? Donde vivieron la presencia de Dios, donde por ahí hicieron fogón, donde hablaron, donde compartieron tiempo, donde recibieron palabra de Dios, donde un hermano se acercó y oró por ustedes, donde esa oración que recibieron fue de mucha bendición. Yo hace poco estuve hablando con un muchacho en el negocio que se puso, me vino a preguntar precios por un estéreo, parlantes, alarma. Estaba escuchando la canción de Barak a danzar. Y en un momento el chico se puso a cantar y yo dejé de prestarle atención al padre lo que me preguntaba y estaba expectante de lo que estaba cantando el chico, lo que estaba... Y se acercaba más a la radio y escuchaba y se movía al ritmo de la radio. Y se movía y danzaba. Entonces, como toda pregunta, a mí siempre me pasa. Le digo, ¿dónde te congregás? Le digo. Me dice, en lo de Estamatea, dice. Dice, hace poquito fui a un retiro de jóvenes, dice. Y estaba, ellos muchas veces dicen apartado, distanciado. Y yo digo, qué bueno, digo, bendito que están los campamentos de jóvenes. Pues este joven había conocido al Señor, se había alejado, pero volvió. ¿Y volvió cómo? Volvió con más fuerza, con más ganas de servir, con más ganas de hacer cosas en el Señor, donde Él entendió que tenemos un Dios que rige soberanía, que es soberano, porque Dios es soberano de todo. Y Él dice que recibió una promesa. Y así como el pastor de ustedes, y Dios la cumplió. La recibió de un pastor y él se agarró de esa promesa firmemente. Yo pienso que la abrazó, porque a veces lo vemos a los pastores como superhéroes, pero no, ellos también tienen sus transiciones con el Señor, porque a veces nosotros nos acercamos a ellos para que ellos nos puedan ministrar, y a veces sin darnos cuenta nos corremos. Aprovechen cuando se acercan a pedir un consejo, porque es un consejo, es una palabra y es una bendición. Y así como palabra, y hoy ven esto. Yo les soy sincero, yo a veces me agrando cuando muestro la foto de lo que era esto. Me pongo muy feliz, muy contento, porque uno ve la fe de Dios caminando acá. Porque dice la palabra, en vano son los que trabajan si Dios no edifica la casa. Y uno que está a veces alrededor de los pastores, que los conocen, que hay una llegada, ven el caminar diario que tienen, pero saben que Dios los respalda, porque confían. Son hombres que aman a Dios, no son hombres de Dios, son hombres que aman. Y cuando uno ama a Dios, como el reino, todas las cosas serán añadidas. Y cuando uno recibe una promesa, se agarra firmemente y la abraza. Y a veces no la cree, o tarda el Señor en contestarla. Por ejemplo, en Génesis
17, 15 y 22 dice, también le dijo Dios a Abraham y a Sarai, tu esposa no se llamará más Sarai, sino que tu esposa se llamará Sara. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Abraham dice que fue amigo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que Dios le hable. Y no solo eso, a su vez, por medio de ella, te daré, le dice, un hijo. ¡Wow! Uno sabe cómo estaba Sara, ¿no? Porque uno, si leyeron la primera parte de Génesis, dice que Sara era estéril. Y a veces nosotros mismos ponemos en duda la palabra de Dios. Yo no dudo más de Dios. Le creo, pero en todo lo que me diga y en lo que no me diga. Porque dice que a través de la búsqueda y de la oración está la revelación. Y yo siempre digo, ojalá, Señor, que vos seas revelado en mi vida, pero revelado en amor. Dice que el amor fuera todo, echa todo el temor. Todo. Para que cree, dice, todo lo es posible. Y a veces le decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero le decimos, Señor, ayúdame, fortaleceme, porque necesito de esa ayuda para que vos me fortalezcas. Yo creo en tu palabra, creo que tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo necesito que vos me impulses, me ayudes, porque te necesito. Yo sin vos no puedo hacer nada. Es como Abraham que le dijo, vete a la tierra que te prometí. Y sabía que había promesa. Y le dijo que le iba a dar un hijo. Abraham cometió el error que la esposa es como que dijo, yo no te puedo dar más hijo. Tenés mi criada. Como todo hombre. Y a veces, ¿por qué digo como todo hombre? Porque al principio dice que Adán estaba revestido de la gloria de Dios. Dice que caminaba por todos lados, a los leones los tocaba, no le decían nada, ni lo mordían. Ni lo mordían. Pero cuando se sujetó de la voluntad de Dios y comió la manzana, cuando dijo, la mujer que me diste, y en vez de decir, Señor, perdóname, no entendí nada. Ahí es donde empezó a gobernar el pecado, donde por ahí si iba a tocar un león se lo iban a comer porque tenía olor a carne. Eso es lo que es el pecado, el olor a la carne. Y Abraham cometió pecado porque no le creyó la palabra de Dios. No se supo guardar, no supo esperar. El instinto masculino lo dominó. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Dice que en un momento él se inclinó con su cabeza a la tierra y decía, ¿cómo puede ser? Dice que Abraham tenía 100 años, Sara 90. Pero dice que para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo así. Yo lo creo así porque el poder de Dios nunca caduca, siempre está presente. Siempre está. Y como recién decía el pastor, cuando estamos al lado de una cama orando por un enfermo, y Dios lo va a hacer. Simplemente tenemos que activar y creer que Él lo va a hacer.
pero también tenemos que creer en su voluntad, que es agradable, linda y perfecta. Dice que se preguntaban y pasaron desde el tiempo a que Dios le hizo la promesa, 25 años. Ellos ya eran avanzados de edad, 100 años y 90. Y en un momento, Dios es como que le pidió a Dios, a Abraham, es como que le pidió a Dios a Abraham por su hijo Ismael. Ismael, que fue el hijo que realmente concedió con la egipcia. Y Ismael dice, la palabra Ismael significa Dios escucha o Dios oye. Porque él estuvo en el desierto con su mamá. Ella le pidió a Dios que su hijo sea salvo, sea sanado, no se muera. En la desesperación que a veces tenemos, nosotros como papá por nuestros hijos. Yo no sé si alguna vez su hijo tuvo fiebre o se descompuso con vómitos. A nosotros nos pasó. Y es a donde ahí buscamos más de Dios también. Y Dios no se escucha. Y te puedo asegurar que el poder de Dios se mueve porque dice que los hijos de Dios, cuando creemos en su palabra, Dios se manifiesta. Pero antes de seguir, quisiera mostrarle un videito cortito, si lo tienen los chicos ahí, donde el poder de Dios siempre es vigente. Solamente tenemos que creerle a Él. Creerle en lo que nos da, en su bondad, en su amor, a donde nos pone, a donde colaboramos, y siempre hacerlo con alegría, con gozo, de estar alegres. Es a donde el Espíritu de Dios se mueve en todo tiempo y en todo lugar. El poder de Dios nunca caduca. Siempre es sobrenatural, siempre está vigente. A veces lo podemos experimentar. ¿De qué manera? El poder de Dios. Cuando oramos por una persona que tiene una necesidad. Hace poquito vino un hombre a la mañana. Falleció la esposa. Y él quiere entablar una relación con alguna otra mujer y no puede. No duerme, tiene insomnios. Hace poquito me dejó el auto a la mañana temprano, a las 8, porque me lo dejó un día antes y yo no se lo pude, en realidad no se lo pude tocar porque estaba solo. Bueno, ahí vemos el milagro de esta pareja. Ese es un milagro donde ella tuvo un montón de complicaciones. Con ellos me pasaba algo muy, muy especial y lindo, porque un matrimonio precioso. Y yo cada vez que los veía, oraba por ellos. Y yo no me acuerdo más, la última oración que hice, ahí en punto de encuentro, hay como una barra, los veo, los dos tomados la mano, voy y los abrazo y me pongo a orar por ellos. Porque ella, yo calculo que me veía y me decía, este pibe no entiende nada. Pero yo no estaba limitado y no me sentía limitado porque sabía que tenemos un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que todos se lo pedimos,
Él nos va a dar. Mirá lo que te llevo. Quizás cuando David era muy pequeño, que fue ungido como rey, que era chiquito, y pudo derribar a un gigante. Y le agarró 5 piedras nada más. Y a veces tenemos esos gigantes delante de nosotros que no sabemos cómo tumbarlos, cómo derribarlos. Y David, siendo niño, le decía: nene, anda, vos no podés hacer nada. Pero él le creía a Dios. Él le creía a Dios. Dice que cuando derribó al gigante y le cortó la cabeza, volvió con las 5 piedras, porque 4 tenía en la mano y la otra estaba incrustada en la cabeza del gigante todavía. Y no creían que este niño podía hacer esas cosas, pero él le creía a Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando le creemos a este Dios de milagro, este Dios que todo lo puede hacer nuevo, todo lo hace nuevo, porque Él rompe cadenas, porque tenemos un Dios que nos ama como la creación misma que la vemos cuando llegamos a la iglesia. Llegamos desordenados, totalmente oscuros. Tenemos luz en nuestra casa, la aprendemos, pero no la conocemos. Y cuando llegamos con la luz de Cristo. ¿Y este matrimonio qué le pasó? Llegó la luz. Y creen en el Señor Todopoderoso. Creen que es un Dios maravilloso. Y no bajan los brazos ellos. Porque yo la otra vez estuve hablando con ellos. Me dijo: Claudito, abrázame, pero no vengas a orar. Ahora no quiero un hijo. Porque en el video sigue cuando realmente le confirman que ellos van a ser papá. Me mandaron el primer video a mí. Yo le dije: a mí no me digan nada, denle las gracias a Dios. Yo lo único que hice fue orar y no trabarme y no decir: bueno, está bien, no oro más por ustedes. No, seguí. Porque realmente es un matrimonio joven, un matrimonio que se merecían esta bendición. Porque dice que los hijos son una bendición. Y cuando nacen de un matrimonio joven, que tienen 3, 4 chicos, y todavía los padres son jovencitos, tienen 30 años. Dice que ese varón que tiene esos niños al lado, dice que se siente como un guerrero, y con la aljaba llena, con unas flechas poderosas, unas flechas donde son certeras, esas flechas no fallan, esas flechas son infalibles. Tenemos un Dios poderoso, un Dios único y verdadero, que lo único que tenemos que hacer es creer y afirmarnos a sus promesas. Así como el pastor de ustedes, que se abrazó a esa promesa. Yo pienso que él habrá venido, habrá mirado el terreno y le dijo: esta es la tierra que yo te prometí, le dijo el Señor. Y hoy vemos un edificio hermoso, maravilloso, donde tienen muchas actividades, donde hay un semillero, donde todos están creciendo, donde están empezando a dar su tallo, donde están dando el 100 por 1 a aquel Señor, donde el poder de Dios se mueve en ustedes, donde el amor de Dios se mueve
Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de la bondad de Dios? Dios es bondadoso, paciente. ¿Qué Dios tenemos? Es un Dios que nos tiene paciencia, nos ama. Y sus bondades nunca se acaban. A veces por alguna mala actitud nosotros la frenamos y vamos al pastor y le decimos, pastor, me está pasando esto. Y el pastor por ahí te dice, ¿oraste? ¿Estás orando más? Y no. Bueno, ahí es donde está el problema. Ora más, busca más de Dios y Dios te va a contestar. Dios se va a revelar a tu vida. Pues ¿cuántos quiere que se revele en Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos aman de ese amor que desciende de arriba? Ese amor que nos cubre, donde el pastor da responsabilidades y la hacen como Dios quiere, como Dios ordena. Si quieren ir pasando los músicos, para ir terminando, donde hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cuántos quieren tener un milagro en su vida, cuántos quieren tener una promesa donde por ahí la ven lejos. Pero confía en Dios. Confía en Él. Porque Él es nuestro ayudador, es nuestro sanador, es nuestro Dios de milagros. Porque Él todo lo puede. Él sana. Como dice esta alabanza, si te querés poner de pies, como recién decía el pastor, dice que cuando alabamos al Señor, nuestros pensamientos vuelan lejos del lugar. No nos acordamos de lo que nos pasó, si nos peleamos con el vecino, si el vecino te dejó la bolsa de basura en tu cesto. Cuando tenés el amor de Dios, le decís, vecino, este cesto lo puse para que usted también lo use. Ya compartís. Y cuando empezás a compartir, Dios empieza a mirar tu corazón. Porque no va a mirar tu situación. Porque a veces, Señor, mira mi situación. No, yo quiero mirar tu corazón. ¿Para qué? Para sanarlo.